Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema en el que yo me confieso que soy totalmente analfabeta, o sea, no conozco absolutamente nada del tema y lo hice también con intención porque quería venir aquí a recibir toda la información y poder absorber todo el conocimiento que nuestra invitada nos va a dar de este tema. Vamos a hablar del Human Design. Yo, como les digo, desde hace mucho tiempo, tanto Liden como yo hemos estado en todo este tema, en todo este proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento, y entiendo que hay muchísimas herramientas, muchísimos recursos, las constelaciones familiares, aquí tenemos 2 episodios de constelaciones familiares, astrología, meditaciones, visualización, pero este tema en específico, el Human Design, me parece fascinante y por eso es que traemos a Neji Agreda. Ella es facilitadora de esta herramienta de autoconocimiento, es coach integral del ser y pues nos va a estar dando todos los detalles de cómo funciona y cómo y para qué podemos aplicarlos nosotros en nuestra vida diaria, este Human Design. Neji, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por atender a nuestra invitación y bueno, aquí estamos para aprender absolutamente todo con respecto al Human Design. Bueno, gracias por este espacio. Antes que todo, quiero darles las gracias a ustedes por permitirme co-crear este espacio con ustedes, por hacer este intercambio energético y que sea un canal para que, bueno, esta herramienta que para mí ha representado un antes y un después en mi vida pueda llegar a más personas y pueda llegar a toda la audiencia que ustedes hoy en día, bueno, impactan a través de su podcast. Así que gracias porque siento que la gratitud tiene que como estar antes que todo y para mí es súper importante poder apreciar su tiempo y sobre todo que me hayan considerado a mí para traer este mensaje a su comunidad. Así que bueno, vamos a compartir un poco, ¿verdad? Como ¿Qué bien es? ustedes, como ¿De qué ustedes me trata? dicen, exacto, como, y sobre todo lo quiero hacer muy digerible, muy entendible y muy llevado como a la realidad, sin tanto tecnicismo. Y Ujú. bueno, Human Design o diseño humano en español, como lo conocemos, es una herramienta de autoconocimiento, ¿verdad? Que está integrada por 5 disciplinas, ¿ok? Está integrado por la astrología, por el I Ching, ¿ok? Que el I Ching lo que es como un antiguo sistema chino basado en, bueno, técnicamente en 64 hexagramas y que lo que básicamente te dice es entender tu flujo energético, ¿ok? Dentro de ti. Y a raíz de ese sistema también, bueno, más adelante eh, podrán verlo detalladamente si cada uno se descarga en su gráfico. De hecho, yo les puedo entregar a ustedes un link para que su comunidad pueda descargar su gráfico y pueda como visualizar un poco de qué estamos hablando mientras lo escuchan. Eh, y básicamente el I Ching, estas 64 puertas, lo que te hace entender son como esa energía disponible, ¿verdad? Que está dentro de cada uno de nosotros, llámese talentos, habilidades, eh, destrezas. Competencias, estrés. Exacto, porque y antes de como comenzar con todo esto de diseño humano, yo les quiero compartir que esto es una herramienta energética, ¿ok? Partiendo de que todo es energía en movimiento y de que vivimos en un Ujú. mundo donde literalmente todo es energía. Nosotros somos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético. Esta herramienta lo que nos ayuda es a entendernos cómo funcionamos energéticamente y hablando de energía, la energía que está disponible dentro de cada uno de nosotros, como tú bien lo decías, a nivel de conocimiento y sabiduría, ¿ok? Entonces esto Ok. lo que hace es traerlo del inconsciente al consciente. Ok. Entonces, como les decía, estas 5 herramientas son astrología, el I Ching, los centros energéticos o chakras, también conocidos así, la cabala y se me está quedando uno, la física cuántica, ¿ok? Son las 5 disciplinas que integran esta disciplina de autoconocimiento, ¿ok? Y
técnicamente, ¿cómo quiero que lo vean? Así como cada uno de nosotros, cada ser humano tiene huellas digitales únicas que más nadie tiene en el mundo, nosotros también tenemos una huella energética única y eso es Human Design. Es literalmente tu huella energética única. O sea, es que te dice, de hecho, la información se toma de tu diseño humano a través de tu lugar, hora y fecha de nacimiento. O sea, es tan, tan, tan específico de ti que no hay otra persona que pueda contribuirnos, que pueda enseñarnos, que pueda literalmente, sí, Simular. hacernos, exacto, esa contribución energética en el mundo como tú. Entonces, algo que también me gusta como llevarlo de alguna manera en palabras es como visualizarlo como un instructivo de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu diseño humano y puedes entender literalmente como tu mapa, ¿verdad? Energético, de cómo funcionas, de cuáles son esos dones, de cómo funcionan tus centros energéticos, cómo funciona tu mente, cómo funciona esa capacidad para bajar las ideas, para canalizar como esa sabiduría universal que todos estamos abiertos a recibir, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu intuición, tu manifestación. O sea, literalmente, porque cuando hablamos de centros energéticos, es todo esto, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo emocional, la intuición, la creatividad, la sexualidad, todo esto, ¿verdad? Te da información tu diseño humano al momento de que tú haces tu lectura uno a uno, obviamente, porque eso sí, es una herramienta que se descubre a través de una lectura uno a uno, donde la facilitadora o la persona que está certificada en Human Design te hace como la lectura de todo tu gráfico, ¿ok? De todo lo que es el gráfico de tu diseño humano. Entonces, algo que a mí me ha ayudado muchísimo esta herramienta y es algo que les quiero compartir, yo siento que es una herramienta que me ha dado la posibilidad como de elevar la relación conmigo misma, porque como les decía, me ha permitido traer cosas que estaban inconscientes al consciente. Y cuando yo puedo hacer consciente todo lo que, tanto de mi luz como de mi sombra, ¿verdad? Ujú. Yo puedo crear un balance dentro de mí, yo puedo de alguna manera, en lugar de enjuiciarme constantemente, porque quizás no estoy haciendo las cosas como, o las cosas no me están saliendo como quiero que me salgan, o siento que viene mucho el tema del juicio cuando no logramos lo que queremos o cuando de alguna manera no entendemos las cosas que nos pasan, a un caso contrario de que si tenemos toda esta información de nosotros, porque yo siento que una de las cosas que te da Human Design es como más sabiduría de ti. Es Ujú. como literalmente más sabiduría de ti para caminar tu propio camino, para encontrar tus propias fórmulas y como literalmente poder llegar a un lugar de entendimiento y de mayor conciencia de ti misma y desde ese lugar poder desarrollarte no solo en lo que haces, sino con tu entorno y en todo lo que tú contribuyes. Entonces, básicamente, eso es lo que constituye la herramienta. Neji, y escuchándote un poco y haciendo una conversión, obviamente son 5 herramientas muy poderosas que, bueno, uno las ha escuchado probablemente desde una lectura o desde que alguien sabe, pero nunca o sea, como unidas, ¿no? Sin embargo, Ujú. también entra en juego y te hago la pregunta. ¿Cómo eso, por ejemplo, hace clic cuando tú decías que es único como una huella dactilar en función a tu fecha de nacimiento, tu hora y qué otra cosa dijiste? Lugar, lugar. Y lugar, ok. ¿Cómo eso entra en juego, por ejemplo, con la astrología? Cuando a ti te dicen que te van a leer la carta astral y también de alguna manera te hacen una proyección de esa energía, de quién eres, un poco más de conocimiento profundo desde los astros de quién eres, en qué se parecen o qué los diferencia del Human Design. Claro, lo que precisamente eso es como la integración, porque la astrología dentro de Human Design es como una arista. Es técnicamente, o sea, la información que te da a través del Human Design es como cómo estaban la energía disponible a nivel planetario el día que tú naciste, ¿ok? Ok. Y en función a eso, eso se conjuga, o sea, técnicamente hablando, con el I Ching,
que son las 64 puertas, que son estas 64 puertas, que son los dones y talentos que están distribuidas desde tu coronilla hasta tu centro de raíz, a través de todos los centros energéticos. Cada centro energético tiene puertas. Entonces, ¿qué quiere decir estas puertas o portales o potenciales, como los llaman también? Es la manera en cómo tú intercambias la energía desde ese centro energético. Entonces, la astrología, que es el día, la hora, el momento que tú naciste, es la que configura y la que activa estas puertas. Entonces, y entonces, claro, son 64 puertas y máximo las personas pueden tener, si no me equivoco, son 25 puertas activadas. Entonces, ¿por qué es lo que tú decías? ¿Cómo es esto que te hace único, que es tu huella energética única? Porque no hay una persona que tenga la misma combinación de estos De potenciales, estas puertas. ¿ok? No hay una persona que tenga la misma combinación, o sea, como que las mismas puertas activadas en el mismo orden, no existe. Cuando Entonces, tú dices que uno se puede leer o se puede descubrir ese informe, hay dos cosas que te hago que hacen juego con lo que yo hago, ¿ok? Yo también aplico una herramienta que es como un instrumento para medir y descubrir las preferencias de personalidad de cada persona, ¿sí? Obviamente depende de un tipo de respuesta, etcétera. Sin embargo, el valor que yo le doy a esas personas que llenan ese instrumento, que muchos, como tú dices, lo pueden llenar en un link y listo, tiene que ver con ese valor agregado que le damos en ese uno a uno, en ese entendimiento y en ese valor. Si yo te preguntara, ¿qué te hace a ti diferente y qué te llevó a ti a construir eso hoy como un estilo de vida? O sea, desde hace muy poco que creo que fue que se descubrió este movimiento como un movimiento efectivamente de autoconocimiento. ¿Qué te hizo a ti encajar en eso y dar ese valor y construirlo hacia otros? sí, bueno, esta herramienta llegó a mí el año pasado, precisamente, y lo he compartido en otros momentos. Para mí, el año pasado, yo siento que a nivel de cambios y de vida fue como una licuadora cósmica. O sea, yo experimenté cambios desde la punta del cabello hasta la punta del pie. O sea, como tú lo puedes, yo renuncié a mi trabajo, bueno, un montón de cosas que pasaron. Hice unas inversiones de un dinero que yo tenía y perdí todo o sea, yo tuve que redireccionar, redirigir, redefinir muchas cosas en mi vida, desde afuera, tanto interno. O sea, yo me tuve que meter un clavado dentro de mí para literalmente poder navegar todas mis situaciones desde otra Neji, ¿no? Porque si no, no hay otra manera que evoluciones. Y esta herramienta llegó a mí a finales del año pasado a través de una chica que se llama Isa García. Ella es como una empresaria digital que usa esta herramienta para su negocio. Y yo escuchaba mucho la herramienta, y bueno, llegó a mí a través de ella. Después una chica me hizo una pequeña lectura, que cuando ella me hizo una pequeña lectura, ella no estaba certificada, pero era súper apasionada con el tema. Apenas ella me hizo esa lectura, nada más me dijo mi tipo de energía, mi tipo de autoridad y estrategia, que esos son unas capas y ahora lo voy a compartir. Cuando ella me dijo eso, yo me sentí como, o sea, tan identificada, porque claro, en medio de lo que les digo de todos estos cambios que yo estaba atravesando, yo tuve que resignificar muchas cosas en mi vida y en mucho estaba perdida. O sea, no sabía como qué camino tomar, estaba tomando otros caminos y obviamente se me estaba haciendo mucho más incómodo el proceso. Hasta que llegó Claro. Human Design, conocí por encima la herramienta y como que fue como ese primer encuentro como conmigo. O sea, literalmente es como que me estaban hablando a mí. O sea, es como que y ustedes lo verán, si se llegan a hacer la lectura, van a decir, es un reconocimiento, es una autovalidación y es un autorreconocimiento de quién eres. Porque generalmente, y algo que me da esta herramienta, es como el descondicionarte, desde el descondicionarte desde un lugar de conciencia, de amor y de entendimiento, que me parece lo más hermoso. Se los digo y me hago chills en el cuerpo, porque es que yo siento que el proceso de evolución como seres humanos a veces no sabemos cómo hacerlo amoroso. Y yo siento que eso fue lo que me dio esta herramienta. Cuando me dices, ¿qué fue lo que te hizo conectar? Ese entendimiento, ese reconocimiento y como lo amoroso que es poder verte a través de ella. Y bueno, yo después tuve una mentoría uno a uno de negocios, y esta chica también me hizo
una mini lectura por encima de los mismos aspectos, o sea, de mi tipo de energía, estrategia y autoridad. Y yo dije, yo me tengo que certificar de esto para darlo en mis programas, porque yo hacía programas de acompañamiento a mujeres, yo trabajo solo con mujeres, y yo lo quería incorporar, ¿no? Pero hasta que me certifiqué, yo dije, no existe que yo esto solo como lo incorpore, yo tengo que sacarle el jugo a esto, yo Vivirlo, tengo que claro. hacer sesiones uno a uno, o sea, literalmente experimentarlo con la gente. Y a medida que me iba certificando, me fui experimentando y como metiendo de lleno y trayendo, y es lo que yo le digo a mis clientes, o sea, como tienes que ser curiosa, tienes que experimentarla, porque esto no se puede quedar solo en la mente, esto tú lo tienes que bajar y llevarlo al día a día. Y cuando tú me dices, ¿qué lo hace diferente? Que yo vivo la herramienta en carne propia, o sea, yo personifico mi Human Design todos los días y desde esa energía, desde esa integración, yo invito a las personas que hacen las lecturas conmigo a que lo hagan y como ellas entienden, o sea, y obviamente hablando de energía, se siente más que las palabras, o sea, yo no tengo como que tratar de convencerlas porque ellos entienden y llegan a mí a través de esa coherencia y esa congruencia con la que yo estoy viviendo. Que Okay. además esa es mi estrategia, ya, bueno, ya se los voy a compartir en un ratito. Porque hasta el sol de hoy, fíjate, hasta en las ventas, en tus negocios, es buenísimo saber tu diseño humano, porque mi tipo de energía no es esta de que va a salir a vender, yo no soy ese tipo de persona. Mi estrategia es esperar la invitación. Y, o sea, yo les digo que yo hasta el sol de hoy, en Instagram, yo no he dicho, hago sesiones de Human Design, o sea, estoy ofreciendo. Y yo, desde que me certifiqué, no he dejado de dar sesiones. He recibido invitaciones como no tienen idea, o sea, personas que han llegado a mí, bueno, esto es una invitación, el estar aquí con ustedes, ¿y es por qué? Porque yo me he mostrado alineadamente, coherentemente, intuitivamente, y he hecho lo que he tenido que hacer para que las personas puedan decir, wow, esta chica hay algo que me puede compartir y se siente genuino, porque me imagino que así por lo menos Lizeth, que fue la primera que vio mi perfil, etcétera, se siente así, y yo siento que la energía habla antes que las palabras, y retomando lo que me decías al principio, siento que yo me enamoré, o sea, a primera vista sobre todo porque me identifiqué demasiado, o sea, yo sentía que, y algo que les quiero compartir cuando me hicieron mi lectura de diseño humano, es que yo no quiero ser alguien más que yo, o sea, cuando yo descubrí todos mis talentos, todos mis dones, yo digo, es que yo soy un tesoro, o sea, yo soy demasiado hermosa por dentro, o sea, todo lo que yo tengo para dar, no me voy a quedar con eso. Y eso te quita muchas dudas y literalmente te empodera desde un lugar Temporal. demasiado genuino, porque te reconoces ahí y dices, o sea, vengo a entregar esto y vengo a contribuir al mundo desde lo que ya tengo en esencia, ¿no? Tú Y es sabes que un ahí poco. te quiero rescatar, Neji, porque en esta sociedad, bueno, sobre todo nuestra generación, bueno, tú eres bastante más joven que nosotros, pero digamos que yo siento que nosotros estamos como en ese puente todavía en la que nos criaron muy a cómo teníamos que hacer, tú sabes, tú tienes que hacer esto, tienes que decir aquello, porque bueno, en este momento nuestros padres no tenían el conocimiento y nosotros somos ese puente porque queremos hacerlo distinto con nuestros hijos. Sin embargo, ahorita yo a los 41 años todavía me encuentro como que con lo que tú decías, o sea, ¿quién soy? Porque claro, uno viene con un constructo, tú vienes con una información que a ti te dicen, esto que tú haces es lo que te hace buena, esto que tú haces es lo que no te hace. Y eso obviamente nos va desconectando y desintonizando de lo que somos nosotros, que es lo que te dice ese Human Design. Entonces, poder tener, de lo que entiendo, esta herramienta de autoconocimiento te invita a, y tú lo decías, comprender, integrar mis luces y mis sombras. Y no quiere decir que, bueno, ya la sombra que está ahí, entonces ya yo no voy a ser buena en eso, ya esa es mi sombra. No, te permite comprender dónde le puedo poner un poquito más de luz a esa sombra utilizando lo que ya está de luz allí y no yendo tanto en contra de uno mismo, porque hay muchas veces, para mí también el año pasado fue horrible, o sea, ha sido yo he tenido dos épocas en mi vida en las que he sentido que mi vida, o sea, se me quitó el piso. Una fue cuando mi padre se murió y la otra fue el año pasado. Todo también o sea, también me quedé sin casa, me quedé sin carro, y yo entré yo con el tema que mis hijos, que no sé qué, o sea, fue espantoso. Y obviamente
a nosotros los seres humanos creo que la manera en que nosotros despertamos es cuando nos dan una zaratanca de esta manera, ¿no? Y justamente me hice una lectura de astrología, yo me la he hecho hace muchos años, yo todavía vivo en Venezuela. Me hice este año una lectura de astrología y cuando ella me da a mí toda la información de dónde estaba, porque aparte es eso, la astrología, yo era que, bueno, yo soy Aries, a mí me encanta el tema de los signos, pero yo juraba que porque yo era Aries, entonces esto era así, no sé qué, no. Cuando ella te dice que si la luna, que si las estrellas, el sol, pues Mercurio, todo el mundo está en un lado distinto. Ella a mí me dio un conocimiento que me pasó parecido a lo que te pasó a ti con el Human Design, y nada más es astrología. Y yo decía, oye, yo no estoy loca. O sea, ella lo que me está diciendo a mí es que, bueno, yo vine a este mundo, por ejemplo, ella me decía, tú, no, o sea, tú eres una persona que no te vas a sentir, o sea, tú vas a pasar un tiempo en un lado y después tú vas a sentir que te quieres mover. Y a mí me pasaba eso. Yo en Venezuela estaba, bueno, en Venezuela porque, claro, es la casa de uno y uno. Pero, por ejemplo, desde que yo me vine para Canadá, yo decía, ok, ya yo no quiero estar aquí. Entonces, pero si iba para el otro lado, pasaba un tiempito, ya me quiero mover. Entonces decía, yo soy loca, yo soy una malagradecida. Y cuando ella me Inestable. dice, como inestable, cuando ella me dice, esto es lo que tú viniste a trabajar, me hace ser más compasiva y más empática conmigo misma. Ah, ok, no estoy loca. O sea, esto tiene una Sí. explicación. Entonces, si esto fue nada más con la astrología, no me quiero imaginar, y ya yo te dije a ti que Ujú. yo me quiero hacer mi Human Design y mi chart, y qué bellísimo podría ser que nosotros como madres también pudiésemos entender Así esto de mismo. nuestros hijos, Pero es porque que, dejamos de exigirles y dejamos de pedirles que sean quienes no son, porque ya tu carta, yo le había dicho a la astróloga, quiero hacerle la astrología a la carta a mis dos hijos para yo también tener más información de quiénes son y cómo tratarlos y cómo guiarlos. Pero ya con esta información, que aparte tienes los otros cuatro Así es. sí, herramientas, entonces quiero que me comentes dos cosas. Uno, ¿qué puede esperar la persona que va contigo a una sesión? O sea, ¿qué es lo que Neji ofrece y cómo van a salir de allí? Ya nos has explicado un poquito, pero quizás un poco más detalle para también llamar más la atención para que vengan. Y segundo, nos habías dicho que habían como tres tipos, tipo de energía, tipo de autoridad y tipo de otra cosa que no me estrategia, Poder. acuerdo, de estrategia. estrategia. Entonces, para que la gente comprenda de verdad con qué van a salir de esta lectura de su diseño humano. Buenísimo. Bueno, mira, yo siento que lo que hace diferente o especial las sesiones conmigo, y es lo que además he recibido el feedback de las chicas, ha sido que yo me tomo el tiempo no solo como de entregarles la información y como decirle, eres esto y esto, así funcionas, sino que me abro el espacio como para hacer una especie de coaching y de bajar, y no solo que a medida que voy pasando capa por capa, como decías, tipo de energía, de estrategia, de autoridad, a medida que voy desarrollando la información y que se las voy compartiendo, les voy consultando, como tú decías, cómo lo estás experimentando, estás alineada con esta Ujú. información, estás desalineada y cómo lo podemos llevar a tu día a día y con ejemplos. Y yo, bueno, yo soy el primer ejemplo que le digo, mira, yo, por ejemplo, en este sentido, yo estaba desalineada y lo viví así y lo experimenté así, desde Mm. la experiencia, ¿no? Que yo siento que mucho es lo que a veces uno necesita como para poder verlo afuera, ¿no? Ujú, Sí, ujú. poder visualizarlo. Sí, ponerla en Entonces, práctica. exacto, yo abro demasiado el espacio porque para mí, más que dar la información, yo lo que necesito es que la puedan integrar, ¿ok? Y que se lo lleven Claro. con ejemplo, que se lo lleven digerido, que se lo lleven simple para poder aplicarlo en el día a día. Entonces, Ujú. yo lo que siento que pasa como la magia en mis sesiones es ese espacio y que siempre las chicas me dicen gracias por la generosidad y por poder Mm. como abrirte a no solo compartir la información, sino también entregar un poco más allá y involucrarme con ellas, o sea, que se vayan lo más digerible posible para que lo puedan experimentar. Porque el truco, o sea, o como la clave de esto literalmente es experimentarlo. Y algo que les quería compartir, que no se los dije al principio, yo siento que esta herramienta, imagínense, bueno, no sé si ustedes creen, cada quien tiene una creencia diferente y eso mucho lo que decía Lisette al principio del condicionamiento, de cómo crecimos, religiones, etcétera. Ujú. Como yo veo esta herramienta y es como se los quiero compartir desde mi punto de vista, es de alguna forma como esa, esa huella energética única
que tu alma eligió, ¿verdad? Para que tú como ser humano experimentaras esta experiencia humana en fluidez, en gozo y en expansión. Y si hay algo que yo les quiero compartir, sin que me quede nada por dentro, es que desde que yo me alineé con mi energía y con mi diseño humano, a veces pareciera y yo como que dijera, Dios mío, ¿será que va a pasar algo mañana? O sea, porque estoy en tanto flujo, o sea, yo siento que estoy como en tanta expansión, como en tanta certeza, como en tanta devoción y confianza por quien estoy siendo. No me, o sea, ya no me hace falta ver afuera para seguir un referente. O Okay, sea, pasé yes. a ser yo mi referente, pasé a ser yo mi guía, mi sabiduría. Por ejemplo, yo tengo, y ahorita les voy a compartir lo de las capas, pero hay una parte de diseño humano que se llaman los perfiles, que son como los arquetipos que nosotras vinimos a personificar, ¿no? En esta experiencia, en este momento. Y yo, por ejemplo, tengo el arquetipo de investigadora. O sea, el investigador es esa persona que estudia y llega a lo más profundo y a veces si lo vives en tu sombra, estudias tanto que nunca crees que es suficiente y te quedas pegada. Me pasó. Entonces, entender eso me dio demasiada como información, decir, claro, como tú dices, Lisa, no estaba loca, o sea, ya sé por qué estudió tanto, pero ahora como penduleo un poco y lo Correcto. balanceo. ¿Cómo hago el equilibrio? Exacto. Entonces, lo que le quería decir, esto de buscar afuera, yo el año pasado que empecé todo este tema de mi emprendimiento, yo buscaba muchos referentes y cómo inspirarme afuera y cómo lo hace el otro y la estrategia del otro y no sé. Ahora, caso contrario, desde que conozco mi diseño humano, ya actúo diferente, ya dejo de buscar afuera ese referente. De hecho, yo hoy en día no sigo cuentas de Human Design. O sea, hasta que yo no tenga mi identidad, o sea, súper elevada en cuanto a este tema, que no me cabe duda de que esta es la manera en como yo lo veo, yo no voy a salir a buscar afuera como para, yo diría como influenciar mi punto de vista, porque entiendo que es tan valioso como yo lo puedo compartir, que no quiero ver cómo otro lo está haciendo. Sí, Hasta porque que te contaminas en exacto, cierto. la percepción. Entonces, hablándoles un poco, como me decías, lo de las capas del Human Design, se las voy a decir como por orden de prioridad, ¿ok? Y lo vamos a visualizar como que tu diseño humano es tu casa, es como si fuese una casa, ¿ok? Okay. Entonces, la base de esa casa es tu tipo de energía, ¿ok? Y tipos de energía hay 5. Hay manifestor generator, projector y reflector. Son 5 tipos de energía, ¿ok? Esa es como la base de tu casa, ¿ok? Luego están las paredes de esa casa, que es tu tipo de estrategia. ¿Qué quiere decir el tipo de estrategia? El tipo de estrategia es como tú eh, puedes relacionarte no solo contigo, sino interactuar con tu entorno de una manera mucho más efectiva, como para sincronizarte con las posibilidades más expansivas para ti y que están literalmente diseñadas para que tú las experimentes desde ese lugar. ¿Ok? Esa es tu estrategia. Luego está la autoridad, que es esa energía que está disponible para tú tomar decisiones de más alto destino para ti. Por ejemplo, para mí es la intuición. Y ya cuando yo entendí que mi autoridad era la intuición, yo comprendí por qué yo siempre hablaba de que mis decisiones siempre las tomo con la intuición, desde toda la vida. Siempre he dicho, no, es que yo soy una persona muy intuitiva, es que yo tomo las decisiones a través de mi intuición, yo sigo a mi cuerpo. Y cuando entendí que mi autoridad era mi intuición en Human Design, yo dije, ya, o sea, más lo valido todavía. Obviamente, siempre lo Claro. supe. Entonces, bueno, Y ese todo es esto lo puedes saber Tipo, con tu fecha de nacimiento, el horario y el lugar. sí. ¿y cuántos Wow. tipos de autoridad hay, Nelly? Hay 5. Cinco, Okay. 5. No, mentira, hay 6. Lo único, hay 6, solo que no se puede ni de la raíz ni de la coronilla, pero hay autoridad mental, emocional, intuitiva, de autoproyección, emocional, que esa es intensa, esa autoridad emocional, pero es súper valioso porque te permite como ver tus emociones como unas aliadas en lugar de juzgarlas y de Mm, decir por qué siento tanto, porque, Sí. ¿sabes? Y Las es vuelve súper funcionales y no disfuncionales. ujú. exacto.
Y siguiendo con las capas que les decía, ya vimos la base Ajá. de la casa, las paredes La de la casa, que estrategia. es la estrategia, los pilares son la autoridad, que es cómo tú estás diseñada para tomar decisiones más alineadas para ti. Luego están tus perfiles, que son esos Mm, arquetipos y ujú, que son esos arquetipos, bueno, como todo arquetipo, ¿no? O sea, si tú te imaginas el arquetipo de la reina, tú te imaginas, o sea, lo que te comunica la reina, o sea, ese arquetipo ujú. tú lo personificas y esos arquetipos tú los tienes dentro de ti, o sea, hay uno que tienes inconsciente y uno que tienes consciente, ¿ok? Eso se ve en la sesión también, porque son dos arquetipos que tienes. Ah, Y esos son dones y talentos, o sea, demasiado innatos que tú vienes a compartirte desde ese lugar, como son rasgos muy, muy decisivos de tu personalidad. Entonces, ok. por ejemplo, esa investigadora, cuando yo lo hice consciente, lo balanceé a mi favor, porque claramente estaba viviéndolo desde un desalineamiento, ¿no? Claro. Ujú. Eh, y bueno, esos son los perfiles, que son estos arquetipos que desde el lugar que te vienes a compartir. También están tus puertas, que son estos potenciales, estos Ujú, dones, estos ujú. talentos que puedes tener tanto en la mente, en la coronilla, en la garganta, en el plexo solar, en el chakra raíz, en el sacro o en el centro energético de la intuición. Entonces, ¿qué te quiere decir estos potenciales o estas puertas? Es la manera en cómo tú vives ese centro energético y cómo tú compartes esa energía. Por ejemplo, en la garganta, si tú la tienes activada y tienes ciertas puertas activadas allí que te comunican ciertos dones, ciertos talentos, tú puedes y algo que me ha dado a mí esta información es adueñarme de la información y como que vestirme con ella. Entonces como que la llevas de una manera mucho más expansiva y como más segura, porque dices, claro, Ujú, esto soy y te compartes sin duda. O sea, ujú. Claro. sin que te quede duda de lo que está dentro de ti. Entonces, esas son las puertas que, como les dije, creo que es como la decoración de la casa. O sea, Ujú. es una decoración única que tú la decoras, obviamente, desde lo que está dentro de ti. En este caso fue tu esencia con la que naciste. También vemos el flujo energético, cómo fluye la energía dentro de ti, si es Wow. single definition, si es split, si es triple, y esto te va a ayudar a entender cuál es tu tipo de aprendizaje también, porque como fluye la energía dentro de ti, hay personas que aprenden más rápido, hay otros que les cuesta más, porque Ujú, depende del flujo energético que tú tengas. También hay unos canales dentro del gráfico que vienen siendo subtemas de vida, y estos canales son la unión de dos puertas. Entonces, cuando conoces estos canales, puedes entender más hacia dónde también va tu propósito de vida, porque son cosas que mm. tú vienes a experimentar a un nivel mucho superior, o sea, mucho más elevado, cuando conoces estos O canales. sea, esto es una radiografía, pero completa en detalle del ser que, o sea, yo lo estoy pensando, yo lo quiero para mí, pero lo que más me apasiona es hacérselo A a mis tus dos hijos. hijos, claro. Y también hay cuatro flechitas arriba de tu gráfico que te dice tu tipo de rutina, que a mí me ayudó, porque fíjate, yo vengo del mundo corporativo, tenía 10 años trabajando en el mundo corporativo y mi schedule era, o sea, obviamente era un robot, yo Planificado. era un robot. Ujú, Y cuando yo dejé mi trabajo, que yo quería pasar ese robot a mi casa, pero habían cosas que o sea, yo no me estaba sintiendo cómoda, yo no me hallaba en esa rutina. Y cuando conozco mi diseño humano, yo estaba desalineada con mi rutina. O sea, ujú, mi rutina es fluida, mi rutina es en movimiento, mi rutina es, como decía Lisa, yo estaba condicionada. Yo ujú. estaba condicionada. Entonces, cuando me permití experimentarlo desde mi diseño humano, obviamente pude ver mayor efectividad, mayor productividad, inclusive mayor disfrute, que es lo que yo siento que a uno le falta por esta Me rigidez falta. y por este cumplir, cumplir, cumplir. Y para mí fue muy valioso conocer mi tipo de rutina, el tipo de entorno, donde tu energía, recuérdense que cuando les hablo de tipo de rutina y entorno y todo esto, es donde tu energía fluye más.
¿ok? Donde tu energía fluye más, donde tu energía se va a eficientar mucho más. Ujú. Y también te da la información como de tu tipo de aprendizaje, si es estructurado o es abstracto, y tu tipo de manifestación. Sea, Entonces, te alineas completamente a quien eres de verdad, no a quien te Así es. dijeron que eras, a quien tú pensaste, al personaje que te exacto. creaste, sino que te alineas de verdad a lo que es tu ser. Y otra vez, siento que no quiere decir que, bueno, como tú nada más tienes este tipo de energía, digamos, entonces las otras no. O sea, las puedes potenciar, puedes buscar, ok, Ujú. ¿cómo me agarro Correcto. yo de mi tipo de energía o de toda esta información que me está dando y colaboro, le doy luz, le doy energía a estas otras que están faltando un poco, pero no estás yendo en contra de ti, que por eso es que tenemos también Ujú. tantos adultos insatisfechos porque han hecho y han construido un personaje que nunca estaba alineado a lo que son, y por eso es que me parece mágico que yo lo pueda hacer con mi hijo de 15 años y mi hija de 11 en este momento, o sea, y yo les quiero decir algo, los que nos están escuchando, si se pueden ir a YouTube y ver cómo se le iluminan los ojos a Neji cuando habla de esto. Yo creo que esa es el sello Esa y la energía, diferencia que correcto. puede dar Neji yo no me he hecho la lectura con ella, ya le dije que me la quería hacer, pero la pasión que tú misma la estabas diciendo, o sea, que tú expresas las palabras, yo la veo así que salen como con una energía, una luz, eso ya indica que no nada más eso, no nada más que lo vives, sino que lo sientes, que lo crees y esa coherencia, esa congruencia con la que tú has hablado desde el principio. Neji, de verdad que esta información, o sea, siento que está espectacular. Como ya lo dijimos antes de empezar a grabar, esto va para una segunda parte, porque ya después, cómo podemos nosotros Como esto. utilizar esta Ujú. información en un aspecto de nuestra vida, eso va. No, y Yo no me quedo, solamente eso, Lice, me atrevo a decir incluso antes de cerrar, yo creo que esto es un movimiento tan importante de lo que tú hablabas del autoconocimiento, la reflexión, y si nos vamos a nuestro target, el de Lice y el mío particularmente de adolescentes, de madres, es el reconocer que, o sea, el mundo nos está diciendo muchas cosas, pero si tú no te conoces a ti mismo, empiezan esas luchas, esos poderes, esas confrontaciones de uno mismo, de que no soy lo que me dicen las redes sociales, no cumplo con las mm, expectativas de otros, no tengo lo que tienen otros. Ujú. Entonces ahí viene una desconfiguración del ser humano y de la carencia de mucho que definitivamente la estamos dejando en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo así como, ah, sí, sí, sí. auxilio. Entonces, bueno, hablaremos después, Nelly, o sea, 2 por 1. Lisa dice que sus hijos, no, primero yo y después mis hijos. Vamos a estar claras, vamos. No, yo El primero, yo orden también, agape aquí. pero los El dos orden niños agape van. aquí. No, Porque eso Nosotros para yo los vamos a tuve la hijos, dejar, experiencia. Yo tuve vamos la a para los dejar en experiencia el de que a link. mí, sí, Ujú, yo tuve una dale. experiencia, perdón, para que a mí me leyeran primero mi carta astral, una persona maravillosa que, bueno, tuvo una presencia en mi vida que justo después que me entregó el regalo de mi hijo, me hizo el de mi hija, él falleció de una manera totalmente inesperada. Yo nunca en mi vida lo conocí en persona, él vivía en Chile, pero cada vez que yo escucho esa voz y yo escucho todo lo que él me decía, yo decía, él estaba en el momento preciso, en el lugar preciso y diciéndome el mensaje preciso que yo necesitaba. Mm. Entonces yo creo que esto es una herramienta que nos puede ayudar a reencontrarnos y a reconectarnos mucho en eso. Y bueno, no por algo estamos en diciembre dando estos regalos para que probablemente sea una oportunidad en el momento que salga este podcast para que quizás conectemos o reconsideremos hacer esta mirada hacia adentro en el nuevo 2024. Y bueno, ahí De tendrán verdad que que esto es un contactar a regalo Nelly. maravilloso de Navidad. O sea, en vez de estar dando un Así es. perfume, una cosa, por favor, regálale el Human Design a alguien que tú quieres y le vas a cambiar Nelly, la ¿por vida. dónde te podemos contactar? ¿Por dónde se te puede conocer? ¿Y dónde va a estar ese link que vamos a dejar para que la gente pueda hacer su primer dibujo? bueno, y antes de eso sí les quería compartir que es súper valioso lo que dicen de hacerle esto a los chicos. Es súper importante que puedan hacerlo para poder, no solo esa herramienta de autoconocimiento para ustedes, sino para poder tener relaciones mucho más saludables Ujú. y expansivas, y más que con los Tienes hijos, razón. ¿no? Y Ujú. bueno, me pueden contactar en Instagram como Neji Agreda, así como me presentó Lizette al principio. También tengo un podcast que se llama Mujeres del 5%, me pueden escuchar por allá.
Y solo tengo esas dos herramientas, esas dos medios de contacto. Suficiente ahora, suficiente Sí, porque sí. energía hay de más en esos dos canales, estoy segurísima. Así que Bueno, bueno, gracias por el espacio, chicas, y de verdad me alegro que se hayan llevado como una dosis de lo que esta herramienta les puede brindar y que hayan conectado tan genuinamente. así es, Gracias a Neji, ti, Nelly. muchísimas Bellísimo. gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio y nos veremos en otro punto de encuentro. Seguro.